El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 al 9. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado, dice Jesús. Permaneced en mi amor. Amén. La vid. La vid es la planta que produce los frutos llamados uvas, correcto. Y tenemos que comprender que primeramente esta expresión de Jesús tuvo un significado o un mensaje directo para los oyentes judíos. Hemos visto a lo largo de todos estos yo soy de Jesús que siempre ese yo soy iba dirigido hacia el pueblo judío, en los cuales ellos conocían de qué estaba hablando realmente el Señor. Pues en las Escrituras siempre podemos encontrar que Israel es comparada por nuestro Dios con una viña. Pero lamentablemente era una vid que no daba los frutos que Dios esperaba de ella. Lo podemos leer en Isaías capítulo 5, verso 1 al 7, qué representaba Israel para Dios y cómo la nación lo desechaba vez tras vez, no dando los frutos que Dios esperaba de ellos. Dice el verso 1, cantaré en nombre de mi querido amigo una canción dedicada a su viña. Mi querido amigo tenía una viña en una ladera fértil, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, porque dio uvas. ¿Por qué dio uvas amargas? Uvas agrias. Voy a decirles lo que haré con mi viña, dice el Señor. Le quitaré su cerco para que sirva de pasto. Derribaré su muro para que sea pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no derramen lluvia sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la nación de Israel. El pueblo de Judá es su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Y el profeta Oseas, allí en el capítulo 10, verso 1, también menciona esto. Y dice, Israel era una vid frondosa que daba fruto para sí mismo. Pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares construían. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Sus ídolos, dice la versión Reina Valera, haciendo referencia a la idolatría en la que había caído Israel. Dios llamó a su pueblo la viña y esperaba de su pueblo frutos
pero su pueblo nunca dio los frutos que Dios esperaba. Y esto significaba que esa vid que verdaderamente agrada a Dios, es Jesucristo. Y que todos aquellos que quieran tener una relación verdadera y agradable para con Dios, tienen que tener una relación directa y personal con Cristo. Es decir, que para poder ser salvos, para poder dar frutos y vivir una vida agradable, mis amados, una vida agradable a Dios, no se trata de ser parte de un pueblo o de una nación, sino de formar parte de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver en el texto que hemos leído, para comenzar, qué significa para cada uno de nosotros que Jesús sea la vid verdadera. Y lo primero es que significa que el Padre Celestial, nuestro Dios, espera siempre frutos de todos aquellos que están en Cristo. ¿Vos estás en Cristo? Bueno, Dios espera frutos tuyos. Dios espera que vos frutifiques. ¿Qué es la vid verdadera? Cristo es la vid verdadera. Y que no es indiferente con aquellos que no dan fruto. Claro que no. Ni tampoco es indiferente con los que sí son fructíferos. Juan 15, 1, 2, volvamos a leer, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve, ¿qué cosa? ¿Que lleve más cosas? Más fruto. Más fruto. Verdaderamente poder ser parte de la vid verdadera, mis amados, ser parte por la fe de esa vid verdadera, es una bendición para tu vida. Es una bendición para nuestras vidas, pero tenemos que comprender que hay un labrador y ese labrador es el Padre Celestial. Por lo tanto, no podemos solamente conformarnos con estar en la vid verdadera. Eso no es suficiente. Tenemos que dar los frutos que el Padre Celestial espera de cada uno de nosotros. Los frutos que Dios espera de vos. Estos frutos son frutos espirituales en nuestra vida. La palabra de Dios lo llama el fruto del Espíritu, en donde Pablo escribe a los Gálatas, allí en el capítulo 5, versos 22 y 23, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. También tenemos que saber, mis amados, que el Padre Celestial, nuestro Dios, no es indiferente con aquellos que están en la vid, pero no dan fruto. Porque en Juan 15:2 dice que todo pámpano que en él no lleva fruto, lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto aún. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que todo pámpano que no da fruto será quitado por el Padre Celestial, por el labrador. Este texto pareciera que nos dice que a nuestro Dios se le acaba la paciencia rápidamente con aquellos que tardan en dar frutos. Y lo que hace con ellos es cortarlos de la vid. Pero tenemos que observar que la palabra que usa el Señor es los quitará. No se nos dice que serán cortados. Para poder comprender mejor lo que el Señor quiso decirnos, es importante conocer la palabra que se usa en el texto original. Y esa palabra es la palabra griega, es airo, la cual tiene varios significados muy importantes que cada uno de nosotros tenemos que llegar a conocer para poder así comprender mejor este texto. Esta palabra se traduce como elevar, alzar, cargar o llevar, cargando, quitar, tirar. Todas esas acepciones se puede traducir esta palabra. Y podemos decir entonces que quitar los pámpanos que no dan frutos
Puede significar verdaderamente que los quitará de donde están, los quitará de donde han caído y los levantará. Él los va a sostener para que puedan dar frutos agradables para el Señor. No todo está perdido, mi hermano. Eso va en sintonía con la enseñanza de Jesús cuando Él habla de la higuera a la cual le dieron otra oportunidad para que pudiera dar fruto. Allí en el Evangelio de Lucas, verso 13, dice en el verso 6, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada, córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante dé fruto, de lo contrario, córtela. Pero también se nos dice que el Señor también trabaja directamente con aquellos pámpanos que son fructíferos y los limpia, los poda, les saca lo que puede estar envejecido, lo que pueda estar seco, los limpia para que pueda así dar más frutos. Muchas veces erróneamente decimos que el enemigo está obrando en contra de aquellos cristianos que están procurando vivir una vida agradable a Dios, que están procurando servirle. Pero podemos darnos cuenta en este texto que el Señor también trabaja purificando nuestra vida, limpiando aquellas cosas que no nos permiten fructificar más y más. Y eso nos debe llenar de esperanza, mis amados, pues si es Dios quien está trabajando en nuestra vida, aunque no lo comprendamos, porque muchas veces parece que sufrimos consecuencias, ¿y a quién le echamos la culpa? Al enemigo. Pero muchas veces es Dios el que está trabajando, y la limpieza a veces es dolorosa, la limpieza a veces es molesta, es fastidiosa, pero al final será algo bueno y de bendición para cada uno de nosotros. Así lo dice Isaías en el capítulo 48, en el verso 10 y en el 11, en la primera parte de ese versículo. He aquí te he purificado, dice el Señor, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Si Dios trata con vos, mi hermano, pues es para que lleves más fruto, porque no alcanza con estar colgado de la higuera. Tenés que estar realmente dando frutos. Y a veces hay cosas en la vida que fastidian y molestan para que esos frutos realmente reluzcan. Y es allí en donde Dios pone mano y a veces duele. No todo lo que nos sucede y nos parece malo es de parte de Satanás, sino que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. En segundo lugar, significa que la clave para la fructificación es permanecer firmes en la vid verdadera. Juan 15, 4 y 5 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por medio de las palabras del Señor, podemos darnos cuenta y llegar a comprender que uno de los errores más grandes en la vida de todo cristiano es creer que su vida espiritual y su relación con Dios serán igual aunque esté lejos del Señor, lejos de su camino, lejos de la iglesia. A veces se piensa de esa manera. No me congrego, pero yo tengo al Señor. No me relaciono con el pueblo, pero yo tengo al Señor. Y es un error.
tenemos que comprender, mis amados, que la clave para fructificar es permanecer en la vid. Es decir, permanecer en nuestra relación directa, en nuestra relación personal con el Señor, caminando en sus caminos y procurando hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Y es importante comprender una verdad espiritual. El pámpano no puede dar fruto por sí mismo. Podemos ver claramente en la naturaleza que el pámpano no fructifica por ser pámpano. El pámpano fructifica por estar unido y en conexión directa con el tronco principal de la vid. Y ese tronco principal de la vid es Jesucristo. De la misma manera, ninguna persona puede dar los frutos que el Señor espera solamente por ser cristiano, o por ser bautista, o por ser pentecostal, o presbiteriano, o lo que quieras llamar. Fructificamos por nuestra relación con Dios y por permanecer firmes en Él. No importa si vos sos bautista, pentecostal, presbiteriano, menonita, hermano libre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no alcanza. Tenés que fructificar por tu relación directa con Dios, permaneciendo firme en Él. Amén. Verdaderamente en estos versículos entonces encontramos las 6 palabras que todo cristiano nunca debe olvidar. Y yo espero que hoy vos te vayas con la mente realmente grabadas estas 6 palabras. Estas palabras son: separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesús nada podés hacer. En tercer lugar, significa que permanecer en la vid no solamente produce frutos agradables a Dios, sino también produce bendiciones para nuestra vida. En Juan 15, 7, 9 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si permanecemos en la vid verdadera, tenemos la bendición de poder pedir aquello que queremos para nuestra vida y poder tener la seguridad que Dios va a obrar con su poder a favor de nosotros. Esto es así por 2 razones principales, iglesia. Primero, porque cuando permanecemos y damos frutos, el Padre es glorificado. El verso 8 lo menciona: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. Segundo, porque permanecer en la vid significa permanecer en el amor del Señor, y nadie nos ama como nuestro Dios. Nadie te ama como te ama Dios, mi amado. El verso 9 lo expresa así: como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Pase a adoración. Después de haber entonces a lo largo de estos jueves estudiado los 7 yo soy de Jesús, ¿recuerdan cuáles eran? El primero fue: yo soy el pan de vida. El segundo: yo soy la luz del mundo. El tercero: yo soy la puerta. El cuarto: yo soy el buen pastor. El quinto: yo soy la resurrección y la vida, que lo vimos el jueves pasado. Lo vimos 2 jueves atrás. El sexto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese fue el que vimos el jueves pasado. Y hoy el séptimo: yo soy la vid verdadera. A través de esto, mis amados, podemos darnos cuenta y reconocer, debemos de reconocer que Jesús es Dios, que nadie es como Él y que cada uno de nosotros, como lo dijimos desde el primer día en el que comencé con esta serie, Jesús es nuestro gran yo soy. Jesús es tu gran yo soy. Y no te tenés que ir hoy de aquí sin tener esto presente,
de ahora en más. Jesús es tu gran yo soy.